Estudiantes, bienvenidos a un nuevo módulo de base fisiológica. En esta clase o en este módulo veremos componentes de la condición física y su método de evaluación. Este tema contiene dos cápsulas y a continuación comenzaremos con la primera. Cuando nosotros hablamos de ejercicio físico, por lo general nos referimos a él con varios sinónimos o entre comillas sinónimos. Muchas veces oímos hablar de ejercicio físico, otras veces de actividad física, otras veces de deporte, otras veces de recreación, etc. Sin embargo, hay diferencias en relación a los conceptos que nosotros vamos a utilizar para definirnos a una u otra. Y es lo que vamos a tratar de clarificar en la siguiente diapositiva. Bien, entonces, para no confundirnos, vamos a hacer la diferencia entre tres conceptos que por lo general utilizamos como sinónimos, como es el concepto de actividad física, el de ejercicio físico y el de condición física. Cuando nosotros hablamos de actividad física, nos referimos a cualquier actividad musculoesquelética que involucre un gasto energético mayor al que estamos generando en reposo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos sentados, estamos trabajando de forma sentada, estudiando o estamos acostados, tenemos un gasto energético igual al reposo. Sin embargo, cuando nosotros nos levantamos, bajamos, subimos una escalera, ayudamos con el quehacer de la casa, vamos a comprar, volvemos, etcétera, a eso nosotros nos referimos con actividad física. En el fondo es cualquier actividad, como dije anteriormente, musculoesquelética que involucre un gasto energético superior al reposo. Cuando nosotros hablamos de ejercicio físico, nos referimos a una variedad de la actividad física que se caracteriza por ser planificado, estructurado, repetitivo y con un objetivo. Por lo general, este objetivo está relacionado a la mejora o a la mantención de la condición física de la persona, que es otro concepto. Y cuando hablamos de condición física, nos referimos a una serie de atributos o características que la gente o que todos poseemos y que vamos a desarrollar en mayor o en menor medida en base a un ejercicio físico planificado. Entonces, la condición física tiene componentes. Componentes relacionados con la salud y componentes relacionados con la destreza o con la habilidad. Cuando hablamos de componentes relacionados con la salud, nos referimos a resistencia cardiovascular, composición corporal, fuerza muscular, resistencia muscular y flexibilidad. Y cuando hablamos de componentes relacionados con las destrezas o habilidad, nos referimos a conceptos como agilidad, coordinación, equilibrio, potencia, velocidad, velocidad de reacción. Si bien es cierto, estos componentes están divididos tanto en salud como en habilidades, ambos juntos son necesarios para tener un mayor rendimiento, ya sea para actividades de la vida diaria o para actividades de mayor intensidad como las que se llevan a cabo en el deporte. Para reforzar los conceptos vistos anteriormente, muestro esta diapositiva que habla sobre la prescripción del ejercicio físico, habla sobre indicaciones, posología y efectos adversos. Pero lo interesante de este artículo es que muestra la tabla que ustedes pueden ver en la diapositiva, que nos dice cuáles son los factores determinantes de la salud. O sea, cuáles son los factores que más contribuyen a tener una buena salud. Y en el estudio determinaron 4 componentes, hablaron o determinaron que la biología y la herencia es un determinante de la salud, el medio ambiente y el entorno donde se desarrolla una persona es importante también para la salud, el estilo de vida es importante y los sistemas de salud. Sin embargo, nosotros podemos ver que el estilo de vida es el mayor determinante para tener una buena salud, con un 43% de contribución a la salud. Y cuando hablamos de estilo de vida, nosotros hablamos de tener una alimentación equilibrada, tener redes sociales satisfactorias, es decir, tener un buen círculo de amistades, familia, etc. Hablamos de tener una forma física óptima y de evitar tabaco, alcohol y tóxicos, principalmente excesos de cada uno de estos componentes que acabo de hablar. Entonces,
de estos 4 componentes del estilo de vida está nuevamente la forma física. Cuando hablamos de forma física es lo mismo que hablar de condición física, para que no se confundan. Y aquí se define como la capacidad de desarrollar actividades de la vida diaria con rigor y diligencia, sin fatiga y con la energía suficiente para disfrutar de las actividades en el tiempo libre y también enfrentar las emergencias que se puedan generar en el diario vivir. Por lo tanto, debido a lo que acabo de mencionar, es que es importante que nosotros podamos trabajar a través del ejercicio físico o a través de un entrenamiento cada componente de la condición física o de la forma física para que de esta forma nosotros podamos tener un mejor estilo de vida, y si tenemos un mejor estilo de vida vamos a tener una mejor salud. En el fondo eso es lo que quiero transmitir a través de esta diapositiva. Bien, y aquí vuelvo a mencionar los componentes de la condición física o de la forma física. Les recuerdo que por un lado tenemos los componentes de la condición física relacionados con la salud y por otro lado tenemos los componentes de la condición física relacionados con la habilidad o con las destrezas, y es lo que vamos a ver y analizar de aquí en adelante. Bien, comencemos entonces con los componentes de la condición física relacionados con la salud y sus métodos de evaluación. El primer componente hace referencia a la resistencia cardiorrespiratoria. Y cuando hablamos de resistencia cardiorrespiratoria nos referimos a la capacidad del corazón, pulmones y aparato circulatorio para poder aportar oxígeno y nutrientes con eficacia a los músculos que están en ejercicio. Cuando hablamos de resistencia cardiorrespiratoria, los fisiólogos del ejercicio utilizan el consumo máximo de oxígeno como principal prueba para poder valorar esta capacidad o este componente de la condición física. Y cuando hablamos de consumo de oxígeno, nos referimos por un lado a la capacidad que tiene el corazón, los pulmones y la sangre para poder absorber y transportar el oxígeno hacia los músculos que están en ejercicio, y por otro lado nos referimos también a la utilización de este oxígeno que llega por vía sanguínea por parte de los músculos. En el esquema que se puede ver en la diapositiva, vemos en el fondo cómo la concentración de oxígeno a nivel ambiental ingresa al organismo, llega a los pulmones y llega a nivel alveolar, y a nivel alveolar se produce la difusión o el intercambio gaseoso. El cuerpo o la sangre extrae el oxígeno a nivel alveolar y lo transporta en el fondo a cada célula de nuestro cuerpo y principalmente al músculo que está en ejercicio para que pueda entregar este oxígeno y pueda generar energía a nivel de la mitocondria. Y de esa forma poder mantener un ejercicio de mediana y larga duración. Entonces, para que quede más claro, volvemos a definir qué es consumo máximo de oxígeno, y se refiere a la cantidad máxima de oxígeno que el organismo es capaz de absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo. Y este consumo de oxígeno, también conocido como VO2 max, también se puede o lo podemos encontrar como capacidad aeróbica máxima o capacidad funcional. Tenemos que recordar que el consumo de oxígeno es un parámetro fisiológico que indica la cantidad de oxígeno que consume el organismo por unidad de tiempo, y que este oxígeno que consume una persona en reposo nos indica su metabolismo basal. Por lo tanto, nosotros en estas condiciones de reposo podríamos decir que nuestro consumo de oxígeno corresponde a 3,5 ml kilominutos. El consumo de oxígeno se puede medir en términos absolutos y en términos relativos. Cuando hablamos de términos absolutos nos referimos a que se mide principalmente en litros por minuto, y cuando hablamos de términos relativos se refiere a la medición en ml kilo minuto. Entonces, vuelvo a repetir, nuestro consumo de oxígeno relativo en ml kilo minuto en reposo es igual a 3,5. Y este valor de 3,5 ml kilo minuto equivale a un MET o a una unidad metabólica, y que en el fondo refleja el gasto energético de un organismo para mantener sus funciones vitales básicas. Y eso es lo que de una u otra forma hemos estado viendo a lo largo de la asignatura. Y a medida que tenemos mayor demanda energética, vamos a tener un mayor consumo de oxígeno y por ende vamos a tener mayor cantidad de MET.
Y si tenemos que definir el consumo máximo de oxígeno desde otro punto de vista, lo podemos definir como gasto cardíaco por diferencia arteriovenosa de oxígeno. Estos componentes en el fondo determinan el consumo de oxígeno que nosotros podemos tener. En la diapositiva vemos por un lado el VO2, al medio el gasto cardíaco y al lado derecho de la diapositiva la diferencia arteriovenosa. El VO2 o el consumo de oxígeno lo podemos convertir a METs y los METs también lo podemos convertir a consumo de oxígeno, para que lo tengamos claro. Si por ejemplo queremos o tenemos un individuo que tiene 40 ml km de consumo de oxígeno, nosotros lo dividimos por 3,5 y nos da cierta cantidad de METs. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 10 METs, nosotros lo multiplicamos por 3,5 y nos va a dar cierta cantidad de consumo de oxígeno. ¿Y por qué la división o multiplicación es por 3,5? Porque en el fondo el VO2 en reposo equivale a 3,5 ml/min y esto equivale a 1 MET. El primer componente del consumo de oxígeno es el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco hace referencia al volumen de sangre expulsado por minuto por el ventrículo izquierdo. Otra forma de definir el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, donde frecuencia cardíaca hace referencia a la cantidad de veces que el corazón late por minuto y el volumen sistólico al volumen de sangre eyectado en cada contracción. Otro componente u otro determinante del consumo de oxígeno es la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que hace referencia a la extracción de oxígeno por parte del músculo. Recordemos que el consumo de oxígeno es en el fondo la absorción y la distribución de oxígeno a nivel del cuerpo, a nivel del organismo, para que este oxígeno sea ocupado a nivel mitocondrial que está en el músculo. Entonces, cuando llega el oxígeno a nivel muscular, este músculo en el fondo tiene que ser capaz de extraer este oxígeno para poder ocuparlo a nivel mitocondrial y generar energía y mantener una actividad. A esto hace referencia la diferencia arteriovenosa. Bien, si bien es cierto, nosotros, si no tenemos la posibilidad de evaluar el consumo de oxígeno de forma directa a través de análisis de gases, nosotros podemos estimar un consumo de oxígeno. Y uno de los parámetros que vamos a evaluar durante la prueba es la frecuencia cardíaca, que en el fondo hace referencia a una medición indirecta del gasto cardíaco. Si bien es cierto, no podemos evaluar el volumen sistólico, sí podemos evaluar la frecuencia cardíaca. Y este es un indicador que es de fácil monitoreo durante el ejercicio y entrega información no solamente de la frecuencia cardíaca, sino que también del volumen sistólico y del gasto cardíaco que se está generando durante el ejercicio. Por otro lado, si bien es cierto, tampoco podemos evaluar de forma directa la extracción de oxígeno o la diferencia arteriovenosa de oxígeno, sí lo podemos hacer a través de la percepción subjetiva de esfuerzo, donde nosotros utilizamos la escala de Borg. Y esta escala o este indicador nos permite valorar la sensación de esfuerzo durante el ejercicio mediante esta escala y hace posible entonces evaluar qué tan eficiente es el sistema muscular periférico para poder extraer el oxígeno y ocuparlo a nivel mitocondrial y generar energía. Por lo tanto, tenemos que tener claro que si bien es cierto este consumo de oxígeno, cuando no lo evaluamos de forma directa, sí lo podemos evaluar de forma indirecta, estimar un consumo de oxígeno y estar monitoreando algunos parámetros que a nosotros nos van a servir y que son de fácil aplicabilidad y que son muy útiles para que nosotros podamos evaluar y para que también podamos prescribir un ejercicio. En esta diapositiva le muestro el consumo de oxígeno como indicador de salud. Aquí en este gráfico podemos ver que el consumo de oxígeno fue transformado a MET y en el fondo hace referencia a la relación que existe entre la cantidad de MET y el riesgo de muerte que puede tener una persona. Por ejemplo, en la diapositiva
se puede ver una barra negra y una barra blanca, y hace referencia a los distintos tipos de sujetos que fueron evaluados. La barra negra representa sujetos normales y la barra blanca representa a sujetos con enfermedad cardiovascular. Y si vemos a ambos, ya sea sujetos normales y sujetos con enfermedad cardiovascular, vemos que cuando ellos tienen menor cantidad de METs, en este caso, cuando sus METs van entre 1 y 3 o 1 y 4, hay mayor riesgo de muerte, independiente si el sujeto es normal o con enfermedad cardiovascular. Por otro lado, vemos que las personas normales y con enfermedad cardiovascular, a medida que tienen mayor cantidad de METs, por ende mayor cantidad de consumo de oxígeno, tienen menor riesgo de muerte. Por lo tanto, un componente de la condición física relacionado con la salud es la resistencia cardiorrespiratoria. La resistencia cardiorrespiratoria se evalúa a través del consumo de oxígeno de forma directa o indirecta. Y esto nos va a dar un valor de consumo de oxígeno que nosotros podemos transformar a METs. Por lo tanto, pensemos que una persona que tiene mayor condición física, mayor resistencia cardiorrespiratoria, va a tener mayor valor de consumo de oxígeno, por ende mayor valor de METs. Y al tener unos METs sobre 10, podríamos decir más fácil, que la persona a mayor cantidad de METs o a mayor consumo de oxígeno tiene menor riesgo de muerte en comparación a una persona que tiene menor cantidad de METs o menor cantidad de oxígeno, de consumo de oxígeno, por lo tanto tiene mayor riesgo de morir. Esta diapositiva es muy importante porque de una u otra forma hace referencia a la importancia que tiene la resistencia cardiorrespiratoria como indicador de salud, evaluado a través del consumo de oxígeno. Perfecto, entonces, teniendo claro qué es el consumo de oxígeno, vamos a hablar entonces de evaluación. Anteriormente dije que el consumo de oxígeno se puede evaluar de forma directa y de forma indirecta. Lo ideal o el gol estándar de medición es la evaluación directa del consumo máximo de oxígeno. Pero esta evaluación directa requiere ser realizada en un laboratorio a través de análisis de gases. Y esto, como dije en clases anteriores, la verdad que es costoso y necesita de un personal capacitado y especializado en analizar los datos que entrega esta prueba. Por un lado, esta evaluación directa puede ser maximal o puede ser submaximal. Cuando hablamos de maximal, hablamos de que la prueba llega a máxima intensidad y se detiene cuando el deportista o la persona que esté físicamente activa no da más. Y cuando hablamos de prueba submaximal, quiere decir que la prueba no llega al máximo. ¿Por qué? Porque puede poner en riesgo a la persona que está siendo evaluada. Por lo tanto, estas pruebas se utilizan principalmente cuando las personas tienen patologías cardiovasculares, pulmonares o alguna patología metabólica, o son personas con conducta sedentaria. Por otro lado, si no tenemos la posibilidad de realizar una evaluación directa, sí tenemos la posibilidad de realizar una evaluación indirecta. Y acá no nos va a dar un consumo de oxígeno directo, pero sí nosotros a través de fórmulas de cada test o de cada prueba, nosotros vamos a poder estimar el valor de consumo de oxígeno. Y esta estimación o esta prueba de evaluación también se puede dividir en maximal o en submaximal. Bien, en esta diapositiva vuelvo a mostrar en el fondo la evaluación directa del consumo de oxígeno que se hace en un laboratorio y como ustedes pueden ver en la imagen, el sujeto evaluado está siendo valorado a través de un análisis de gases directo que nos va a entregar valores de tanto de consumo como de expiración de CO2, consumo de oxígeno y expiración de CO2. Y está siendo evaluado en un treadmill donde la característica de esta prueba es que el treadmill cada cierto tiempo va a aumentar la velocidad en kilómetros por hora, pero también va a aumentar la inclinación con el objetivo que de a poco el sujeto vaya llegando a la máxima intensidad. Esto mismo se puede aplicar a sujetos con enfermedad cardiovascular o con alguna patología, pero realizando una prueba submaximal y determinando criterios de término del test.
Por ejemplo, cuando llega al 85 o al 80% de la frecuencia cardíaca máxima, cuando llega a un BORG de 15, en fin, pueden haber varios criterios que el médico o el kinesiólogo que esté evaluando va a determinar y va a decir, ya, el test llega hasta acá para no generar algún riesgo innecesario en el paciente. Cuando evaluamos de forma indirecta, vuelvo a mencionar, estimamos el consumo de oxígeno y aquí hay varias pruebas que ustedes seguramente han hecho, como el test Navetta, test de Cooper, etcétera, que también son pruebas que son incrementales. Pueden ser maximales o submaximales, pero recordemos, creo que no lo mencioné anteriormente, que casi todas estas pruebas son incrementales, es decir, van de menos exigencia a mayor exigencia o de menos intensidad a mayor intensidad. Bien, entonces hablemos de la evaluación indirecta del consumo máximo de oxígeno, es decir, a través de la estimación del consumo de oxígeno a través de fórmulas que se pueden dar en las distintas pruebas de consumo de oxígeno. Y si hablamos de evaluación indirecta, en primer lugar vamos a hablar o mencionar las pruebas maximales, que en el fondo están orientadas a personas que son deportistas o a personas que son físicamente activas y que no tienen ningún riesgo cardiovascular y de sufrir algún evento cardiovascular durante la prueba. Y acá hay varias pruebas de campo. Por ejemplo, tenemos el test de Cooper, tenemos el test de Navetta, el test de Yoyo, el test de George, el test de Margaria. En fin, son muchas pruebas que son que son maximales y a la vez incrementales que nos van a estimar el consumo de oxígeno del deportista. Cuando nosotros no podemos hacer este tipo de pruebas porque nuestro paciente ya no es un deportista, sino que tiene alguna patología de por medio, una patología de base, nosotros realizamos una evaluación indirecta del consumo de oxígeno, pero la prueba es submaximal. ¿Puede ser incremental? Sí, pero es submaximal, es decir, tiene un punto de corte. Y acá, estas pruebas nosotros la podemos clasificar en pruebas de campo, pruebas en treadmill, pruebas en escalón y pruebas en cicloergómetro. Dentro de las pruebas de campo tenemos el test de marcha, tenemos el shuttle test o también conocido como test de la lanzadera, que es muy parecido al test Navetta, solamente que se hace caminando. Dentro de las pruebas en treadmill o caminadora o banda sin fin, como le quieran llamar, tenemos el test de Bruce, que también es conocido como la prueba de esfuerzo, donde cada cierto tiempo va subiendo la velocidad de la trotadora en kilómetros por hora y también la inclinación. Tenemos el test de Valke, que es muy similar pero de menor intensidad, y tenemos también el test de Norton, que son test o que son pruebas específicas para pacientes con patologías. Tenemos el test del escalón o los test que se pueden realizar en escalón que ustedes ya han hecho, como, como la prueba de step de 6 minutos, como la prueba de Chester y como el test de escalón de Astran, que no lo pudimos ejecutar, pero seguramente más adelante lo podremos realizar. Y también tenemos pruebas en cicloergómetros o en bicicletas, como el test de Astran, el test de la PWC 170 y el test de la IMCA. En fin, tenemos una variedad enorme de test que podemos aplicar tanto al paciente con enfermedad metabólica cardiorrespiratoria como al sujeto que es deportista. Pero tenemos que tener claro que cada prueba va a tener una fórmula para poder estimar el consumo de oxígeno, que si bien es cierto, no va a ser igual a la evaluación del consumo de oxígeno directo, sí se va a acercar. Por lo tanto, a esto me refiero con estimar el consumo máximo de oxígeno. Y en esta diapositiva muestro los valores de consumo de oxígeno relativos en ml kilo minuto para hombres y para mujeres de acuerdo a la edad. Por lo tanto, ustedes ahí se pueden clasificar y ver si están en escasa, regular, buena, excelente o una condición física superior. Bien, un segundo componente relacionado con la salud, un segundo componente de la condición física relacionado con la salud es la composición corporal. La composición corporal se relaciona con el peso del cuerpo en cuanto a cantidades absolutas, es decir, en kilos, y relativas, es decir, en porcentaje de músculo, hueso y tejido adiposo. En el fondo, otra definición de composición corporal
se puede definir como el fraccionamiento de la masa corporal en distintos compartimentos. Y el cuerpo humano está integrado por más de 30 componentes o más de 30 compartimentos distribuidos a través de 4 niveles de organización. Tenemos el nivel atómico, el nivel molecular, el nivel celular y el nivel tisular. Y la suma de todos estos componentes en cada nivel equivale en el fondo a la masa corporal. Varios autores han definido o han dividido a la composición corporal en varios componentes o varios compartimentos, pero el compartimento o el fraccionamiento más utilizado es al que divide la composición corporal en masa grasa y en masa libre de grasa. Y cuando hablamos masa libre de grasa nos referimos a todo lo que no sea grasa. Y en este sentido tenemos a la masa muscular, a la masa ósea, masa residual y masa piel. En esta diapositiva, donde es un estudio de Emilio González Jiménez que habla de la composición corporal, su estudio clínico, hace referencia al modelo multicompartimental o de los 5 niveles de composición corporal que mencioné anteriormente. Por un lado tenemos el nivel atómico, donde divide al cuerpo en varias partes o está fraccionado en varias partes. Después tenemos el nivel 2, que es el nivel molecular o químico, que es el que más utilizamos, donde divide la composición corporal en masa grasa y en masa libre de grasa. Después tenemos el nivel 3 o nivel celular. Después tenemos el nivel 4 histológico y por último el nivel corporal total. Existen varios métodos para poder determinar la composición corporal. Por un lado tenemos técnicas directas, que hace referencia a que estos valores se obtienen a través de evaluación o a través de disección cadavérica. Por lo tanto, actualmente es algo imposible para nosotros. Por otro lado, tenemos técnicas indirectas que se realizan estableciendo relaciones con una técnica directa. De esta forma, a partir de una serie de determinaciones se puede calcular o estimar valores de parámetros de composición corporal. Y tenemos técnicas doblemente indirectas, que son técnicas de campo que están validadas y que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de técnicas indirectas, nos referimos principalmente a la tomografía axial computarizada, a la absorciometría dual de rayos, o más conocido como DEXA, tenemos a la resonancia nuclear y a la plastimografía. Solamente mencionar que dentro de las técnicas indirectas de evaluación de la composición corporal, el DEXA o la absorciometría dual de rayos se considera como el gold estándar de evaluación. Así como cuando hablamos de consumo de oxígeno, la valoración directa a través de análisis de gases es el gold estándar, en composición corporal, el DEXA se considera como el gold estándar de medición. Pero como es una técnica un poco, es más cara en realidad y es más difícil de acceder, también hay técnicas que son más accesibles, como las que se describen en las técnicas doblemente indirectas, donde tenemos la impedancia bioeléctrica y principalmente la antropometría. La antropometría, si nosotros desglosamos su nombre, por un lado tenemos antropo, que hace referencia a hombre, y metría, por otro lado, que hace referencia a medida, es decir, la medida del hombre. Por lo tanto, la antropometría es parte de la antropología que estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano y en el fondo nos permite describir, clasificar, comparar y medir cambios. Antiguamente se pensaba que la composición corporal era solamente una, pero con el tiempo se empezó o nos empezamos a dar cuenta que la composición corporal cambia debido al sexo, debido a la edad, debido al nivel de actividad o de ejercicio físico que tenga la persona y también debido a la nutrición que tenga la persona. Por lo tanto, son varios los aspectos a tener en consideración en base a la antropometría. Por eso, vuelvo a repetir, que nos permite describir, clasificar, comparar y medir cambios. ¿Y en qué consiste la antropometría? Consiste en la evaluación de diferentes dimensiones corporales, las cuales son utilizadas para diagnosticar un estado nutricional de diferentes poblaciones y la presencia de uno o varios factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo obesidad
o cantidad de grasa abdominal. En esta diapositiva muestro tres formas de evaluar la composición corporal a través de antropometría. El más usado es el índice de masa corporal o IMC, que es un índice utilizado para clasificar a las personas como normales, como sobrepeso, obesidad 1, 2, 3 y 4. Y el valor se obtiene de la división del peso corporal por talla al cuadrado, tal como se puede ver en la diapositiva. Lo malo que tiene el IMC es que no hace un detalle más específico en cuanto a la cantidad de grasa que puede tener una persona. Porque, por ejemplo, podemos tener a dos personas, dos sujetos, hombres, de la misma edad, de la misma altura y del mismo peso. Ambos pueden pesar, por ejemplo, 80 kilos. Sin embargo, un sujeto pesa 80 kilos, pero tiene un 17% de grasa, y la otra persona pesa también 80 kilos, pero tiene un 40% de grasa. Sin embargo, pesan lo mismo. ¿Por qué pesan lo mismo? Porque el sujeto que tiene menor cantidad de grasa corporal tiene mayor cantidad de masa muscular. Por lo tanto, finalmente arrojan el mismo valor. En esta tabla también nosotros podemos clasificar el índice de masa corporal, saber si nuestro paciente tiene un peso normal, tiene sobrepeso o es obeso. Los invito a revisar esta tabla con mayor detalle. Otra forma de evaluar la composición corporal a través de antropometría es el índice de cintura-cadera. ¿Qué es este índice? Es una medida antropométrica que nos permite medir los niveles de grasa intraabdominal relacionando el perímetro de cintura con el de cadera en centímetros. Y dependiendo del resultado se estima si o no hay riesgo cardiovascular. Es decir, la circunferencia de cintura, que se puede medir con una wincha, se divide por la circunferencia de cadera a nivel del trocánter mayor, y esto nos va a arrojar un número, tanto para hombres como para mujeres, y de acuerdo al valor nos va a decir si este paciente tiene riesgo cardiovascular o no tiene riesgo cardiovascular. En esta tabla nosotros podemos ver, de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo y de acuerdo a los valores arrojados por esta medición del índice de cintura-cadera, si nuestro paciente tiene un bajo, moderado, alto o muy alto riesgo cardiovascular. También los invito a ver esta tabla con más detalle. Por último, otra forma de estimar y de saber la composición corporal de nuestro paciente o de nuestro deportista es a través de la medición de pliegues cutáneos, que nos sirve en el fondo para valorar indirectamente el tejido adiposo subcutáneo a través de los instrumentos que nosotros podemos ver en la diapositiva. Aquí hay distintos instrumentos, pero en el fondo solamente uno. Este instrumento se llama plicómetro. También se conoce como caliper, pero el nombre original es plicómetro, y aquí tenemos distintos tipos de plicómetros para evaluar el pliegue y en base a unas fórmulas nosotros poder estimar el porcentaje de grasa y el porcentaje de masa muscular. Acá en el fondo les puedo mostrar o les dejo una serie de fotografías que muestran cómo se puede medir el pliegue del tríceps, bíceps, subescapular, supraespinal, pliegue abdominal y pliegue frontal. Esta diapositiva muestra dos tablas. Una tabla 1 que muestra la comparación de los métodos de evaluación de la composición corporal. En el fondo podemos ver que en el último punto donde dice antropometría, la accesibilidad que tiene es muy alta. En la universidad podríamos evaluar perfectamente antropométricamente a una persona, pero lo malo que tiene es que la especificidad y la precisión son bajas. Pero siempre y cuando nosotros lo realicemos con un protocolo estandarizado, los datos que nosotros podemos obtener a través de las mediciones de pliegues nos van a servir para controlar y evaluar a nuestro deportista o a nuestro sujeto. Por otro lado, tenemos en la mitad justamente al DEXA, que es el gol estándar, como mencioné anteriormente, donde la accesibilidad es muy baja y la precisión es muy alta. Por lo tanto, por eso se considera como gol estándar.
En la tabla 2 muestra las ventajas y desventajas de los distintos tipos de métodos de evaluación de la composición corporal. Y si vemos nuevamente el DEXA, vemos que es fácil de usar, tiene baja radiación, pero la desventaja es que es caro y se requiere también de un radiólogo especializado. Por otro lado, si vemos el de la antropometría, es barato, no es invasivo, pero el tema es que tiene baja reproducibilidad y no es tan sensible, tampoco es tan específico. Pero insisto, dependiendo de cómo nosotros lo usemos y para qué lo usemos, nosotros podemos tener un registro de nuestro paciente o de nuestro deportista y ver si producto de cambios en su estilo de vida, esta persona se mantiene o tiene una mejora en sus índices o en sus parámetros antropométricos. El tercer componente de la condición física que está relacionada con la salud es la fuerza muscular, que anteriormente también hemos visto en clase y hemos visto en laboratorios. Y la fuerza muscular hace referencia al nivel de máxima tensión que puede producir un grupo muscular. Recordemos que el músculo tiene principalmente tres tipos de acción muscular. Una acción concéntrica, donde el músculo genera tensión y se acorta. Una acción excéntrica, donde el músculo genera tensión y se alarga. Y una acción isométrica, donde el músculo genera tensión, pero no hay ni acortamiento ni alargamiento. Y dentro de la fuerza muscular, nosotros también podríamos hablar de rendimiento muscular. Y cuando hablamos de rendimiento muscular, hacemos referencia a que este rendimiento lo podemos dividir en fuerza, potencia y resistencia muscular. No confundir con resistencia cardiorrespiratoria, que es otra cosa. Aquí hablamos de músculo, por lo tanto hablamos de resistencia muscular. Bien, y en el fondo lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco sobre los métodos o los modos de evaluación de la fuerza. Y acá, si hablamos de modos, nosotros podríamos decir que tenemos tres modos principales: un modo estático, un modo dinámico y un modo isocinético. Cuando hablamos de un modo estático, hablamos principalmente de la evaluación de la fuerza isométrica a través de dinamómetros isométricos. Y cuando hablamos de modo de evaluación dinámico, nos referimos principalmente a dos tipos: resistencia constante o resistencia variable. Cuando hablamos de resistencia constante, nos referimos a lo que de una u otra forma hicimos en los laboratorios, a través de pesas libres, barras, mancuernas y también máquinas de ejercicio que no hemos podido realizar, pero donde lo que hacemos es determinar o valorar una repetición máxima o estimar esta repetición máxima. Y el modo isocinético tiene que ver con dispositivos isocinéticos que evalúan en base a velocidades. Y aquí podemos evaluar de forma concéntrica y excéntrica, que más adelante lo podemos ver en la universidad porque también contamos con estos dispositivos. Bien, para hablar de valoración de la fuerza muscular dinámica, el principal método, o que tiene mucha evidencia científica de que sirve, es la evaluación de una repetición máxima. ¿Qué es una repetición máxima? En el fondo es la mayor cantidad de peso en kilos que, pero se recomienda principalmente a deportistas que estén familiarizados con la prueba, ya que como es una prueba que demanda mucho esfuerzo físico, mucho reclutamiento muscular, puede ser peligroso para una persona que no esté familiarizada con la prueba o que sea un sujeto, por ejemplo, sedentario. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos evaluar la fuerza en un sujeto que no es deportista y no lo podemos hacer a través de una repetición máxima, que es el método directo? Bueno, lo hacemos a través del test de el número de repeticiones máximas, que es un método indirecto que nos estima una repetición máxima y que por suerte ustedes tuvieron la oportunidad de hacer en los laboratorios. Nosotros estimamos una repetición máxima con cierta cantidad de repeticiones. Y aquí utilizamos dos tipos de ecuaciones, las cuales están descritas en la diapositiva y las cuales, vuelvo a repetir, ustedes tuvieron la posibilidad de realizar en los laboratorios. Bien, aparte de la fuerza muscular, tenemos otro componente del rendimiento muscular que es la resistencia muscular, que también es un componente de la condición física relacionada con la salud. Y la resistencia muscular hace referencia a la capacidad que tiene un músculo o un grupo muscular
para mantener niveles de fuerza submáximos durante un periodo de tiempo prolongado. Acá, por ejemplo, coloco la prueba de levantarse y sentarse en una silla durante un minuto y luego ver en la tabla que se ve al lado, de acuerdo al valor que obtuvo, de acuerdo a la edad y al sexo, ver si este número que realizó de sentadillas es excelente, bueno, promedio, regular o deficiente. Es importante que nosotros conozcamos este componente porque no siempre vamos a poder hacer una estimación directa de la fuerza muscular a través de una repetición máxima, sino que también vamos a tener que hacerla de forma submáxima. Y si no podemos hacerla de forma submáxima, como la diapositiva anterior, lo podemos hacer de esta forma, evaluando un componente del rendimiento muscular a través de la resistencia muscular. Y por último, para ya ir terminando con esta primera cápsula, el último componente de la condición física relacionada con la salud es la flexibilidad, que es la capacidad de mover una articulación o varias articulaciones con fluidez a través de todo su rango de movimiento. Como dice la diapositiva, flexibilidad también se refiere a la capacidad de elongar tejidos, ya sea tejido conectivo, músculo, tendones y piel, hasta el rango de movilidad normal o máximo de una articulación. Y también otra definición de flexibilidad es el rango óptimo de movimiento que permite el tejido conectivo y el músculo. Con respecto a este concepto hay varias definiciones, pero por ahora me interesa que se queden con las que le acabo de entregar. Y en cuanto a la valoración de la flexibilidad, también existen muchas pruebas y en el fondo lo que les voy a mostrar acá en la próxima diapositiva es la prueba de flexibilidad de tobillo, de hombro, de extensión y flexión de tronco y flexores y extensores de cadera. Para evaluar la flexibilidad de tobillo, ya sea en dorsiflexión o plantiflexión, se utiliza un goniómetro y de acuerdo a eso se establece un valor y ese valor nosotros lo vamos a clasificar ya sea en una tabla para hombres y para mujeres y vamos a ver de acuerdo al percentil en que se encuentra, si se encuentra el valor muy por encima del percentil, encima, igual debajo o muy debajo. Esta diapositiva muestra una prueba de flexibilidad de hombro que tiene que ver directamente con la flexibilidad que presenta la articulación glenumeral. Dejar en claro que una pobre flexibilidad del hombro puede contribuir a lesiones de extremidad superior. Por lo tanto, tener buena flexibilidad y buena fuerza a nivel de hombro puede disminuir este riesgo de lesión. Lo que se realiza en esta prueba es que se le pide al paciente que se ubique en posición prono, que apoye la barbilla en el suelo y que en el fondo tome una vara o una varilla y pueda elevarla todo lo que pueda. Esta prueba se repite 2 o 3 veces y nos vamos a quedar con el mayor valor. Esta prueba evalúa la flexibilidad del tronco, específicamente a través de una extensión de tronco. El sujeto está en decúbito prono, con los brazos atrás. Como podemos ver, hay una persona que hace una presión sobre las extremidades inferiores y desde aquí esta persona que está siendo evaluada se debe elevar o debe elevar el tronco todo lo que pueda para que posteriormente el sujeto que está delante pueda realizar la medición de cuánto se elevó. La medición se realiza desde el suelo hasta la parte superior del manubrio del esternón y de acuerdo a esto se establecen valores de flexibilidad de extensión de tronco, tanto para hombres como para mujeres. Esta diapositiva muestra la evaluación de la flexibilidad del tronco a través de un test de flexión de tronco, donde el sujeto tiene como objetivo alcanzar con la... Posterior a esto se registra el resultado y se categoriza al sujeto dependiendo si es hombre o mujer. Por último, muestro el test de Thomas al lado izquierdo de la diapositiva y el test de flexibilidad de extensores de cadera en el lado derecho.
En el fondo, la idea es que en ambos test se compare una extremidad con la contralateral y cuantificar y ver principalmente si hay algún músculo que esté acortado en relación al otro. Y una forma de poder cuantificar el grado de acortamiento de uno o grupo muscular en relación al otro es a través de la evaluación con goniómetro, igual que la evaluación que se realizó anteriormente a nivel de tobillo. Bien, espero que esta clase haya sido de su interés y nos vemos en la segunda cápsula de componentes de la condición física y sus métodos de evaluación. Para mayor consulta, lo vemos en clases.